del Código Procesal Civil, que son las siguientes: la declaración de parte, la declaración de los testigos, los documentos, o es decir, los escritos u objetos que pueden servir para acreditar un hecho, la pericia o un informe sobre una verificación de hechos, causas y consecuencias que es realizado por una persona calificada, y la inspección judicial. En los medios atípicos tenemos que estos son aquellos que no están previstos en el artículo 193, pero que lo están en el, no, perdón, no están previstos en el artículo 192, pero son mencionados en el artículo 193, los cuales serían, que son aquellos que ya dijimos, no estaban previstos en el artículo anterior y están constituidos por auxilios técnicos o científicos que permiten lograr la afinidad de los medios probatorios. Estos medios de prueba típicos se actúan y se aprecian por una analogía con los medios típicos y con arreglos en el cual el juez disponga. En este momento es en que se pueden interponer o tachar contra los testigos o los documentos. Asimismo, esto se puede formular en una oposición a una declaración de una de las partes, o una exhibición a una pericia o una inspección judicial, en el cual se señala en el artículo 300 del Código Procesal Civil, el cual voy a decirles a continuación. Bien, voy a leer técnicamente el artículo 300 que dice: se puede interpretar o tachar contra los testigos o documentos. Asimismo, estos se pueden formular oposición a la actuación de una declaración aparte, o una exhibición, o una pericia, o una inspección judicial. También puede ser materia de tacha u oposición de los medios probatorios atípicos. ¿Y cómo se llama? Ya. Puede ser, como anteriormente dije, se puede tachar u oponer contra los medios probatorios que se interponen en un plazo que establece cada vía presidencial, contando desde una notificada resolución en los que se viene ofrecidos. Esto data en el artículo 301, el cual voy a leer a oposición. Bien, la tacha de oposición contra los medios probatorios se interponen en un plazo que establece una vía procedimental, contando desde notificada la resolución que los tiene por ofrecidos, precisándose con claridad los fundamentos en que se sustentan y acompañándose la prueba respectiva. La absolución puede hacerse de la misma manera en el mismo plazo, anexándose los medios probatorios correspondientes. La tacha o la posición o sus absoluciones que no cumplan con los requisitos indicados serán declarados inaccesibles del plano en el juez en decisión inimpugnable. Estos requisitos no se exigen a las absoluciones realizadas en el proceso sumarísimo. La actuación de los medios probatorios se realizará en la audiencia conciliatoria o de fijación de puntos controvertidos. El medio probatorio cuestionado será actuado sin prejuicio en que su eficacia sea resuelta en la sentencia, salvo decisiones debidamente fundamentada e inimpugnable. Eso sería todo por mi parte. Paso a mi siguiente compañera. Ya. La etapa decisoria. Es la tercera etapa que está a cargo del juez y consiste en la declaración del derecho que corresponde a cada caso concreto, siendo sumisa a la vez al principio de preclusión, que exige que los actos procesales deban ser ejecutados en las etapas procesales correspondientes y de no hacerlos se perderá el derecho a realizarlos o en cualquier caso su ejecución no va a tener ningún valor. Es la etapa del proceso civil en donde el juzgador va a valorar los medios probatorios, va a resolver los puntos controvertidos, también resuelve el conflicto de interés o elimina incluso la incertidumbre jurídica aplicando el derecho que corresponde al caso en concreto. Graduando nos dice que el valorar es apreciar los medios de prueba en el proceso mediante una técnica adecuada o prevista a efecto de alcanzar la certeza y convicción respecto a los hechos postulatorios o controvertidos. De ahí podemos sacar entonces que apreciar supone examinar, graduar y juzgar respecto a la eficacia de los medios de prueba que están vinculados a los hechos probatorios o controvertidos, más que nada para tener el efecto de determinar su relación con las categorías de la certeza y la convicción.
Nuestro ordenamiento procesal civil prescribe que todos los medios probatorios son valorados por el juez en forma conjunta utilizando su apreciación razonada, por lo que debemos comprender que ningún medio probatorio debe ser examinado en forma aislada o exclusiva, sino en su conjunto como una sola unidad. Y en ese acto el juez deberá aplicar la apreciación razonada de las pruebas. Monroy nos dice que para muchos esta es la fase más importante de todo el proceso, al ser el principal objeto y razón del mismo. Se trata de un desarrollo consecuente, razonado, lógico y discrecional, por el cual el juzgador finalmente se decide por una de las proposiciones planteadas en el desarrollo del proceso. Bien, como parte importante también tenemos lo que es la sentencia, parte muy importante de esta etapa. La sentencia es un acto jurídico procesal decisorio de conclusión de instancia o del proceso, ¿no? Es la manifestación de una decisión o resolución jurisdiccional declarada por un juez o tribunal que establece el final de una controversia civil amparando o rechazando la pretensión del demandante. En el caso penal, por el motivo de la comisión de un delito, disponiendo la conclusión de la causa y también declarando la situación jurídica del acusado, ya sea eximiéndolo o sancionándolo. Existen varias clasificaciones de las sentencias. Tenemos aquellas que se manifiestan acerca de la relación procesal. Estas se dividen en dos, sentencias inadmisibles y sentencias improcedentes. Las sentencias inadmisibles, estas se dan cuando se rechaza la demanda por carecer de requisitos de forma o si acarrean algún defecto. Las sentencias improcedentes, estas se dan cuando se rechaza la demanda por carecer de requisitos de fondo mínimos que tienen que ver con los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Otra clasificación sería aquellas que se pronuncian acerca del fundamento o fondo del proceso. Estas son las fundadas y las infundadas. Las sentencias fundadas es cuando si la demanda está acreditada cuando la demanda está acreditada por los hechos correctamente. Y las sentencias infundadas cuando en la demanda no se han probado los hechos alegados. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ya. Las partes fundamentales de las sentencias. Según el artículo 122 del Código Procesal Civil Peruano, la sentencia exigirá en su redacción la clara separación de sus segmentos o partes fundamentales. Estas son la parte expositiva, considerativa y resolutiva, es decir, que debe contener necesaria y explícitamente estas tres partes. La parte expositiva de la sentencia. Cárdenas nos dice que contiene la relación abreviada, precisa y sucesiva y cronológica de los actos procesales sustanciales, desde la presentación de la demanda hasta el momento previo a la sentencia. También recordar que no debe incluirse un criterio calificativo o valorativo, porque el propósito de esta parte es más que nada ejecutar el mandato legal que está señalado en el artículo 122 del Código Procesal Civil, mediante el cual el magistrado o el juez debe descubrir y asimilar correctamente el problema central del proceso que debe resolver. Por lo tanto, tiene un carácter básicamente descriptivo, ya que el juez se limita a describir los aspectos primordiales del procedimiento que van a servir de sustento a la actividad jurídico-valorativa que va a realizar en la parte considerativa. Entonces, esta parte va a buscar más que nada precisar el proceso de constitución de la demanda y los efectos de la pretensión, y también va a determinar la pretensión civil y la manifestación del derecho de defensa frente a ella, y por último va a facilitar la revisión de la corrección del procedimiento. La segunda parte es la parte considerativa. Esta parte contiene la parte racionalmente jurídica y fáctica de la sentencia. Aquí el juzgador va a exponer la actividad razonada, valorativa y jurídica que realiza y fundamenta en el propósito de solucionar la causa o la controversia, ¿no? En segunda parte también Cárdenas dice que el objetivo de esta parte es ejecutar el mandato constitucional de fundamentación de las resoluciones y también hacer conocer a las partes y a la sociedad civil en general las razones y procedencias por las cuales la pretensión ha sido admitida o desestimada, ¿no?
Y por último tenemos la parte resolutiva de la sentencia. En esta parte el juez manifiesta su decisión final y conclusiva respecto a las demandas y pretensiones de las partes. Cárdenas también nos dice que tiene como objetivo y propósito cumplir con el mandato legal del artículo 122 del Código Procesal Civil y proporcionar a las partes el conocimiento del fallo definitivo. Así les permite disponer su derecho impugnatorio. Eso sería todo por mi parte. Le paso la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, ahora tenemos la etapa impugnatoria. Como sabemos, en cualquier tipo de proceso por principio constitucional, tenemos el principio de doble instancia, lo cual significa que si no estamos de acuerdo con una resolución que ha sido emitida en una primera instancia, tenemos la facultad de impugnar esta resolución para que se vaya al superior jerárquico. Por ejemplo, si hemos planteado la demanda de un juzgado de paz letrado, el superior jerárquico tendría que ser un juzgado civil. En el artículo 355 del Código Procesal Civil encontramos lo que son los medios impugnatorios, que menciona que mediante los medios impugnatorios, las partes o terceros legitimados solicitan que se anule o revoque total o parcialmente un acto procesal presuntamente afectado por vicio o error. Bueno, en el proceso, los medios de impugnación son correctivos que se invocan para eliminar vicios e irregularidades de los actos procesales, esto a fin de perfeccionar la búsqueda de la justicia. En el artículo 356 también del Código Procesal Civil, tenemos lo que son las clases de los medios impugnatorios, que vendrían a ser los remedios y los recursos. En cuanto a los remedios, menciona que pueden formularse por quien se considere agraviado por actos procesales no contenidos en resoluciones. Y los recursos pueden formularse por quien se considere agraviado con una resolución o parte de ella. Para Fernández Chávez, los remedios son aquellos impugnatorios encaminados a lograr que se anule o rescinda determinados actos procesales que no se encuentran contenidos en las resoluciones, que se interpone ante el mismo juez que conoció el acto procesal en materia de impugnación, esto a fin de que proceda a destruirlo por medio de una declaración rescisoria. Y los recursos son los medios impugnatorios destinados para atacar los actos procesales que se encuentran contenidos en las resoluciones. En otras palabras, se utilizan para solicitar el reexamen de las decisiones judiciales. En el artículo 557 hablamos sobre los requisitos de admisibilidad de los medios impugnatorios. Bueno, eso nos da a entender que el medio impugnatorio está dirigido al órgano jurisdiccional que cometió el error o vicio y que bajo un supuesto objetivo se entiende que quien interpone un medio impugnatorio lo debe hacer por escrito y dirigido al órgano que cometió el error o vicio. Esto para que se entienda como tal al director del proceso al que se le ha efectuado, que vendría a ser pues el juez. Y por último tenemos el artículo 358 que hace mención a los requisitos de procedencia de los medios impugnatorios. Este artículo menciona que el impugnante fundamentará su pedido en el acto procesal que lo interpone, precisando el agravio y el vicio o error que lo motiva. El impugnante debe adecuar el medio que utiliza el acto procesal que se impugna. Bueno, esto significa que el agravio junto al vicio o error son requisitos copulativos de procedencia de los medios impugnatorios. El agravio es la injusticia, la ofensa, el perjuicio material o moral que contiene la resolución impugnada. El vicio son los defectos producidos por una aplicación indebida o una inaplicación de una norma procesal que conduce a una afectación de un debido proceso. Y el error está referido a la aplicación indebida o la interpretación errónea de una norma de derecho material. Les paso con mi compañera. Ahí sí. ¿Se fue la línea? Doctor, es que deja de compartir, ahorita va a compartir mi compañera. Qué barbaridad.
Bien, continuando con las etapas, tenemos lo que es la etapa ejecutoria. Es la quinta y final etapa del proceso civil. Bueno, donde se persigue el cumplimiento o la ejecución de lo ordenado en la sentencia. Pues es la etapa que permite convertir eficaz la decisión definitiva y obtenida en el proceso, mediante la ejecución de la sentencia. Además de que consiste en darle el cumplimiento a lo resuelto por el juez de la causa, es decir, que ejecuta su decisión, ya sea cuando sea favorable al demandante. Según Chicago, ¿Qué fue la voz? Es el conjunto, según Machicado, disculpe, doctor, mi internet, es el conjunto de actos procesales y establecidos y decididos por el magistrado o el colegiado dentro del ejercicio jurisdiccional que le considerado que se exige parte obligatoria. Es decir, que cumpla con una decisión dada conforme a la ley cuyos términos deben ser obedecidos y acatados. También que actualizando con ello la vigencia del derecho, la seguridad jurídica y la paz social. Bueno, continuando cuando se produce la ejecución, la etapa ejecutoria en una sentencia. Bueno, se produce ejecución ha quedado firme, ya sea consentida o ejecutoria. Es decir, que existe juzgada o acto homologue como tal, lo que quiere decir que hacer de cumplir indefectiblemente con el auxilio de fuerza pública. Es el juez o la asamblea superior conocido. La resolución judicial a ejecutarse es ser una sentencia, conciliación o transacción. Estos dos últimos deben ser debidamente aprobados por el juez, además de que debe haber quedado consentida o, en este caso, ejecutoriada. ¿Cómo se produce esta ejecución? En la sentencia, pues mediante la ejecución y la resolución. Siguiente diapositiva. Eso sería todo. Gracias. ¿Puede poner la lámina final, por la anterior, por favor? No, la de bibliografía. Ok, gracias. Muy bien. En el proceso civil peruano, en general, en todos los tipos de procesos que hemos visto en la exposición anterior, se dan estas etapas, con algunas variaciones, sobre todo en los procesos no contenciosos y en los procesos de ejecución. Aquí creo que es bueno precisar que una cosa es el proceso de ejecución y otra cosa es la etapa ejecutoria. El proceso ejecutivo es aquel que tiene ya una prueba preconstituida que va a dar lugar a ejecutar solamente, ¿no? No habría más que probar, ya está todo probado, se ejecuta. En cambio, cuando se habla de la etapa ejecutoria en general en el proceso civil, lo que se está hablando es de una etapa del proceso que va a llevar a ejecutar la decisión en el mismo proceso. No es un proceso ejecutivo, sino es una etapa dentro del proceso, para, como lo mencionó la última alumna, para declarar ejecutoriada la decisión del juez, ¿no? Es distinto al proceso ejecutivo. Bien, dicho esto, preguntas, por favor, intervenciones. ¿Pueden levantar la mano, Paulina? Sí. Paulina.
Señorita Espinosa. Bueno, ¿alguien más mientras la señorita Espinosa resuelve su problema de poder intervenir? Parece que tiene un problema en audio. ¿No hay otra pregunta? Sí, ahora sí la escucho, diga. ¿Perdón? ¿Puede repetir? Ok. A ver. Cuando hablamos expediente, que es la pregunta que usted está haciendo inicialmente, ¿no? La diferencia entre expediente, ¿sí? Si no puede hablar, por favor, escriba en el chat. Profesor, lo que estaba preguntando era la diferencia entre expediente, resolución y sentencia. Sí, bien. A ver, el expediente es el conjunto de actos procesales en las diversas etapas del proceso que se forman de manera ordenada para tener un registro físico del proceso. Antiguamente los procesos eran básicamente escritos todos, y en consecuencia todas las piezas procesales se acumulaban en un expediente que era cosido manualmente. Habían hasta clases de costura para poder coser un expediente. Cuando yo fui secretario de juzgado, tenía que aprender a coser un expediente y era parte del ejercicio del secretario haber hecho prácticas en cosido de expedientes, pues no se cosía de cualquier manera, había un estilo, ¿no? Había una forma específica para coser el expediente. Y esto implicaba el foliar el expediente, numerarlo, tener todo ordenado. Esto ya no es así. Ahora básicamente el proceso incluso está ya, el expediente ya está digitalizado. En consecuencia, ya el tener un expediente físico como antiguamente existía, cada vez es menos y ahora se utiliza más la parte digitalizada, ¿no? Ahora más en pandemia. En pandemia esto ha sido muy fuerte el cambio y prácticamente ya todos los actos procesales se han ido digitalizando. Siempre queda un registro físico, pero en general ya todo está quedando acumulativamente digitalizado. El expediente entonces va a ser la acumulación ordenada, ahora podríamos decir sistematizada digitalmente, de todos los actos procesales en cada etapa del proceso. Eso es el expediente. La siguiente era resolución. La resolución, la verdad. Vamos a llegar a una etapa, una exposición posterior, no en la inmediata, sino más adelante, me parece, en la que hablamos de los tipos de resoluciones, de los tipos de actos procesales que realiza el juez. El juez, al hacer actos procesales, va a emitir una serie de resoluciones, autos y sentencias. Las resoluciones, en general, son todas las que emite el juez. Pero hay resoluciones decisorias que ponen fin al proceso, esa es la sentencia. Y hay resoluciones que ponen fin a una etapa o a un acto procesal determinado. Normalmente esas resoluciones se llaman autos. Y por último, creo que preguntó, ¿qué es la sentencia? La sentencia es la que va a poner fin al proceso, que puede ser materia de impugnación, sí, al igual que los autos. Lo que varían son los plazos para presentar la impugnación. Señorita Espinosa, ¿quedó claro? Sí le escucho. ¿Cuál es su duda? La resolución son todas las figuras en las cuales el juez toma una decisión.
Esas son las resoluciones. ¿La sentencia es una forma de resolución? Sí. Pero es la decisión, claro, ahí lo está escribiendo Ronald en el chat, decretos, autos y sentencias. Ahorita voy a explicar los decretos. Pero esto lo vamos a ver más adelante, cuando se hable de los actos procesales del juez. Pero para que quede claro, las resoluciones judiciales que emite el juez se reflejan en los actos procesales que puede realizar el juez. Y estos actos procesales se van a ver refrendados con resoluciones. Esas resoluciones pueden ser decretos, autos o sentencias. La sentencia es una resolución. Es una resolución. La sentencia es una resolución del juez. Pero tiene el carácter especial de poner fin al proceso. Sentencia, bueno, lo que pasa es que, a ver, la inadmisibilidad y la improcedencia son dos actos jurídicos dentro del proceso, dos actos procesales que tienen contenido distinto, ¿no? ¿Puede ir, por favor, a la lámina de... ¿Quién tenía las láminas? Está bien, doctor. Ahorita le voy a presentar a mi compañera. Mientras va a las láminas, Nicole. Sí, doctor, ¿podría ser una definición rápida de lo que son autos? ¿La qué? ¿Qué es un auto? Ah, los autos. No ponen fin al proceso, pero sí ponen fin a una etapa procesal, a una impugnación o algún cuestionamiento o contienda dentro de la contienda, digamos, ¿no? Es decir, se puede haber presentado una tacha, se puede haber admitido una prueba. No pone fin al proceso, pero sí pone fin o a una etapa procesal o a alguna parte especial del proceso. No es decisoria final, es decisoria dentro del proceso. Está bien, doctor, gracias. Muy bien. Bueno, acá lo tienen, ¿no? Clasificación de las sentencias. Inadmisibles e improcedentes. Yo ahí me confundo a veces, pero creo que es... Y me ayuda, por favor, quien expuso, ¿no? La inadmisible es un tema de forma. Y la improcedente es un tema de fondo. Es decir, se puede declarar un acto inadmisible cuando es corregible porque hay una deficiencia de forma que tiene que ser corregida. En cambio, improcedente tiene que ver con la declaración del derecho en sí. Y por lo tanto, pone fin al proceso y en consecuencia obtiene carácter de cosa juzgada. Ya no se puede revertir. Esa es la idea de la improcedencia. Porque ya el juez ha encontrado de que no hay objeto pronunciarse porque no está dentro del derecho. En cambio, inadmisible deja abierta la posibilidad de volver a iniciar el proceso porque hubo un defecto de forma. Esa es un poco la diferencia. ¿Quién expuso esta parte? Yo, doctor. A ver, Damaris, Sí, yo. ¿es correcto lo que he dicho? Sí, doctor. Más que nada se diferencia porque uno sí tiene que ver con la forma y el otro con el fondo. Claro. Por ejemplo, una sentencia inadmisible. Un proceso de alimentos. En un proceso de alimentos se llevó adelante el proceso, digamos que todo se saneó. El juez lo puso a disposición de las partes no objetaron nada, y se llega a la etapa de la sentencia. Y en la etapa de la sentencia, resulta que el proceso demoró tanto que la persona que solicitaba alimentos, o sea, el demandante, por ejemplo, fallece, que puede haber sido la mamá falleció. El derecho no ha desaparecido.
porque los hijos son los alimentistas. Sin embargo, la persona que inició el proceso fallece, entonces hay un defecto. Cualquiera de los hijos podría salir a juicio nuevamente y reclamar. Otra forma de inadmisible, que la partida, pese a de que, recuerden ustedes que el proceso civil está en manos de las partes. Si las partes no objetan, el proceso va a continuar y se va a dar por válido. Entonces se podría haber presentado una partida que carecía de un defecto de forma. Pero nadie la objetó. Y por lo tanto, como nadie la objetó, el juez la declaró válida. Pues sí, continuó para adelante. Pero al momento de emitir sentencia, el juez se da cuenta de que había un defecto de forma. Si hay un defecto de forma, el juez no puede basar su sentencia en una partida que no tiene todas las formalidades de ley establecidas. Por lo tanto, va a decir que es inadmisible porque la partida carecía de una firma, una fecha, una letra, un error al momento de inscribir con el nombre completo, en fin. El juez puede decir es inadmisible, lo cual no quita el derecho, lo cual deja abierta la posibilidad a que se vuelva a iniciar un proceso corrigiendo la forma, el error de forma. En cambio, una sentencia improcedente lo que va a decir es que no hay derecho y ya no se puede iniciar un proceso sobre las mismas, con las mismas bases, porque ya el juez declaró de que no hay derecho, es decir, adquirió carácter de cosa juzgada y por lo tanto constituye un precedente para evitar un proceso posterior. ¿Se entendió? ¿Quién preguntó? ¿Nicole? Sí. No es que la devuelve para que se hagan las correcciones. Declara que se cerró el proceso. Pero es posible. Sí, claro. Exactamente. Así es. Eso es. No. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Señorita Jururo. Sí, doctor. Bueno, mi pregunta iba a que un caso si son, por ejemplo, un demandante y varios demandados, y uno de los demandados no se presenta para la contestación de la demanda o no va a contestar su demanda. En ese caso se le declararía rebelde, pero en caso de que no se le pueda encontrar o simplemente no le haya llegado la notificación de que tiene una denuncia, ¿el proceso se para por la culpa de esa persona o continúa? A ver, este es un punto bien importante, ¿no? Que se está preguntando. ¿Puede pasar al cuadro general de las etapas, por favor, en la lámina? Ok. Ya, el proceso tiene 5 etapas. Una primera etapa es la etapa postulatoria. La etapa postulatoria es la primera etapa donde se presentan los argumentos de la pretensión y la contestación de la demanda. Esa etapa, para que dé paso a la siguiente etapa, que es la etapa probatoria, va a pasar necesariamente por la fijación de puntos controvertidos. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? Sí, la otra más. Ahí está. Entonces, recuerden ustedes, cuando hemos revisado en clases anteriores, el proceso civil refleja el derecho de acción de cualquier persona. ¿Qué es el derecho de acción? La posibilidad de recurrir al Poder Judicial como el órgano del Estado encargado de administrar justicia cuando una persona siente que su derecho ha sido violado o siente de que debe iniciar un proceso para reclamar un derecho que considera propio.
Ese es el principio de la acción. Pero la acción se va a ver reflejada mediante una demanda judicial. Esa demanda judicial debe tener claramente definida una pretensión. ¿Qué es lo que quiero? Mi pretensión. Esa pretensión se ve reflejada en la demanda. Esa demanda va a dar lugar a una litis, porque se traslada a una contienda, porque se traslada a la otra parte, para que la otra parte, que es la parte demandada, conteste o les haga una reconvención. Ahí han puesto reconversión, no, es reconvención. Lo voy a escribir para que lo puse en el chat. Es el nombre correcto. Reconvenir es hacer una contrademanda. Es decir, ya tú me estás demandando, pero un momentito, yo no te debo plata. Quien me debe plata eres tú, por tal motivo. Reconvenio. Le estoy diciendo al otro, oye, un momento, tú no me pidas plata a mí, yo no te debo, tú me debes. Esta parte es la que genera la contienda. Al generarse esa contienda, el juez admitió la demanda, corrió traslado, el otro contestó o reconvino dentro de los plazos correspondientes y viene la etapa de saneamiento procesal. La etapa de saneamiento procesal es una etapa dentro de esta primera gran etapa que es la etapa postulatoria, en la cual el juez se asegura de que todo esté debidamente oleado y sacramentado, que no hayan problemas, que no hayan errores que posteriormente vayan a traer alguna nulidad, una falta administrativa, etc. Recuerden que todo esto lo manejan las partes. El juez lo único que hace acá es administrar el proceso para asegurar de que su decisión esté bien hecha, para evitar de que puedan haber errores en el proceso. Acá es donde se pueden presentar excepciones, tachas, etc., ¿no? Una vez hecha esta parte de saneamiento procesal, que digamos es verificar que todo esté en orden, se entra en la etapa de fijación de puntos controvertidos. En la exposición alguien comentó de que era muy importante en la etapa probatoria como la etapa más importante. En realidad creo yo que la etapa más importante es la fijación de puntos controvertidos, porque es a partir de la fijación de puntos controvertidos que el juez se va a pronunciar. El juez no puede pronunciarse más allá de lo que el acta de fijación de puntos controvertidos diga. Lo que quede registrado como punto controvertido es lo que se va a probar, o lo que ya quedó probado. Porque si en la demanda yo quiero demostrar de que me deben plata, y para demostrar de que me deben plata presente un contrato de mutuo, si en la fijación de puntos controvertidos nadie cuestiona el contrato de mutuo, ese contrato de mutuo ya es una prueba preestablecida. Ya no hay nada que probar, porque nadie la ha cuestionado. Nadie ha dicho, no estoy de acuerdo con el contrato. Entonces ya queda como algo que no se va a probar, sino algo que ya está probado. La fijación de puntos controvertidos es lo que las partes no están de acuerdo y por lo tanto se tienen que llevar a pruebas. Por eso es muy importante la fijación de puntos controvertidos, porque eso es lo que va a ser el contenido de la contienda, de la litis, porque las partes no están de acuerdo en eso. De ahí que esta parte de fijación de puntos controvertidos es fundamental para el desarrollo de la etapa probatoria, porque en la etapa probatoria se van a fijar las pruebas para probar el punto controvertido. Esa es la lógica del proceso. Y el juez no va a poderse pronunciar más allá de los puntos controvertidos, porque eso es lo que quedó registrado en esta audiencia. El juez sencillamente administra el proceso. Él no puede tomar una decisión más allá de lo que quede fijado en esta audiencia de puntos controvertidos. No sé si quedó claro.
Tururo. Sí, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Señor Bengoa. Sí, doctor, una consulta. Con respecto a las excepciones, ¿estas excepciones deben ir en la contestación de la demanda o es un procedimiento aparte? No necesariamente. Se pueden presentar en toda la etapa postulatoria. Ya no se pueden presentar después de cerrada la etapa postulatoria. Cerrada la etapa postulatoria, ¿recuerda usted el principio de preclusión? Señor Sí, Bengoa. doctor. Sí, doctor, es una Ya. etapa que busca garantizar, pues, que ciertas acciones procesales se cumplan, ¿no? Conforme a ley. O Digamos que mejor dicho, procedimientos. la preclusión lo que evita es que yo pueda retroceder en el proceso porque ya se cerró. Entonces, si yo cierro la etapa postulatoria y ya todo se saneó, ya no puedo pretender en la etapa probatoria presentar una excepción, porque ya no cabe. La excepción debí presentarla a más tardar en la etapa postulatoria. No hay otra forma. Mi derecho a pretender cuestionar el proceso mediante una excepción precluyó. Ya no es posible, porque ya no tengo ese derecho abierto, ya se cerró. Esa es la idea de las excepciones. Solo se podrán presentar en la etapa postulatoria. ¿Se pueden presentar con la demanda? Sí. Perdón, con la contestación de la demanda, sí. O ante la contestación de la demanda, yo puedo solicitar una tacha sobre alguna prueba, también. Pero eso tiene que darse en el momento preciso del proceso, más no fuera de ese momento porque el derecho precluye. No sé si quedó claro, señor Bengoa. Entonces las excepciones tenemos que plantearlos antes del saneamiento procesal, para que no exista vicios en el proceso. Así es, así es. Una vez Ya, saneado gracias. el proceso, ya eso se cierra, ¿no? Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Señorita Quispe. Doctor, Sí. doctor, entonces respecto a lo que le estaba explicando a mi compañero, podemos decir en sí que las etapas del proceso civil en sí son preclusivas, porque, por ejemplo, en la etapa postulatoria, bueno, las partes presentan los medios probatorios, las pruebas en sí, y pues en la etapa No. O sea, ahí postulan sus pruebas, pero pruebas, la van a presentar a lo largo del proceso de la etapa postulatoria, conforme las han ofrecido, y va a haber un saneamiento probatorio. procesal, ajá. En ese saneamiento probatorio, recién te van a admitir qué pruebas son válidas o no son válidas, de acuerdo a la fijación de puntos controvertidos. Recuerde usted que los puntos controvertidos son los que van a requerir pruebas, Ujú. porque hay puntos que ya no son materia de controversia, por lo tanto ya no requieren pruebas. Ajá, exacto. ¿Ya? Ujú. Algo más, doctor, en la etapa ejecutoria, Sí. ¿Sí? ¿cuántos años es para en sí para ejecutar? No, no, ¿Cuánto? no, no. El No, tiempo, el tiempo. a ver, eso depende del tipo de proceso. Recuerden que cuando hemos visto tipos de proceso, hay procesos de conocimiento que tienen una duración mucho más larga que un proceso ejecutivo. Entonces va a variar de acuerdo al tipo de proceso, y eso está en el código y los plazos. Ah, ya, doctor, gracias. Pero no es años, de ninguna manera es años. Ah, ya, doctor, está bien, gracias, doctor. Entonces, de acuerdo al, ¿cómo se llama? De Los plazos acuerdo están establecidos en el código de acuerdo al tipo de proceso. de acuerdo al tipo de plaza. Está bien, gracias, doctor. Pero van a precluir también, es decir, si no se cumple dentro del plazo en ejecutar, precluyó el derecho. O sea, ya no se puede ejecutar, ¿no? Ya se declara como algo inejecutable. Está bien, doctor, gracias. Muy bien.
A ver, chicos y chicas, nos ha llegado una comunicación de la autoridad universitaria indicando de que se deben subir notas del segundo aporte entre el 2 y el 5 de mayo. Con ello, el examen debiera ser el día jueves o viernes a más tardar. Yo les propongo el día viernes para poder tomarles el examen. Vamos a trabajar solo hasta las exposiciones de la clase anterior. Esta clase no entra. Vamos a trabajar solo hasta tipos de proceso. Es decir, la exposición 1 de esta ronda de exposiciones. Y todo lo que corresponde a la segunda ronda de exposiciones. ¿Está claro? Sí, doctor. Y respecto a la modalidad del examen, ¿cómo se va a realizar, doctor? Igual que la vez anterior. Doctor, ¿habría una posibilidad de modificar la modalidad del examen debido a que no, o sea, al dar el examen no sabemos nuestra nota y... No, la nota se la voy a dar, o sea... Perdón, disculpe, lo interrumpí. Sí, no se preocupe, doctor. Es que al dar el examen de esa modalidad, no sabemos la nota inmediatamente y quizá algunos compañeros que no obtengan una nota satisfactoria quieran recuperar, ¿no? Entonces, por eso... Es que no hay recuperación. Pero de igual manera, doctor, siempre uno quiere dar su nota del examen, ¿no? Yo con todo gusto les doy la nota, pero no esperen recuperaciones porque lo que puedo es explicarles por qué tienen esa nota. Pero de ahí a que pretendan que haya, pero profe, suban una notita, suban un puntito, no. El lloriqueo no cabe. Así que estudien. Doctor, en todo caso, tal vez nos pueda recomendar un libro que contenga lo que estamos avanzando, Bueno, como un pequeño índice. básicamente yo creo que hay dos textos que sirven, ¿no? El de Marianela Ledesma es muy bueno, referente al Código Procesal comentado. Después hay otro, perdóname un momentito, a ver si lo tengo acá, lo que pasa es que estoy con otra computadora, espero que lo tenga. Creo que sí. Momento. El de Monroy Galvez es muy bueno también. Ok. Hay otro libro que es, el de Marianela Ledesma me parece bastante bueno, pero hay otro texto que les puede servir, que es el Código Procesal Civil comentado de la Gaceta Jurídica. El coordinador de esa publicación fue Renzo Cabaño. Y son 3 tomos. Entonces, ese también es bastante bueno. Y está en internet, lo pueden descargar, ¿no? El que lo publica en internet es Andrés Cusi. Andrés Cusi Arredondo. Entonces, les digo, 3 textos. Marianela Ledesma, Monroy Galvez, y el Código Procesal Civil comentado de varios comentaristas, pero está en internet colgado por Andrés Cusi y el coordinador de la publicación fue Renzo Cabaño. Es editorial Gaceta Jurídica. Gracias. Disculpe, doctor, ¿lo podría repetir, por favor? ¿Cuál? ¿Los 3? Sí, doctor, por favor.
Claro. Código Procesal Civil, comentado por Marianela Ledesma, que el título es también de Gaceta Jurídica, Comentarios al Código Procesal Civil. Tiene también 3 tomos. El otro es Código Procesal Civil comentado. El coordinador Renzo Cavani, y en la página, en internet lo encuentran publicado por Andrés Cusi Arredondo. Y el otro es el libro de texto de manual de Procesal Civil de Monroy Gálvez. Doctor, Sí. no nos va a pasar como la anterior vez. Usted nos pasó una lectura y no sé si esta vez también va a ser posible eso. Sí les puedo pasar alguna lectura con tiempo, ¿no? O sea, tendría que ser hoy o a más tardar mañana en la mañana. Me escribe, por favor, Geraldine, para poderle hacer llegar eso. Ok, Y, doctor, yo lo voy a escribir. sí. Y lo otro es que también les voy a dejar un trabajo para que presenten una monografía de manera individual. Entonces también hágame recuerdo de eso, Geraldine. Geraldine, ¿me escuchan? Sí, doctor, está bien, le voy a escribir. Entonces son 2 cosas pendientes. El trabajo para monografía individual y una lectura o un par de lecturas generales para reafirmar los conocimientos de la segunda unidad, ¿no? Ok, doctor. Muy bien. Listo, chicos. Nos vemos entonces. ¿Cuánto tiempo va a durar el examen? Igual que la vez pasada. ¿Me puedo bajar? ¿Cuántas preguntas utilizamos la vez anterior? Hagamos 4. Hagamos 4 preguntas nada más. Ok. Doctor, una consulta. ¿El trabajo de la monografía cuántos puntos va a valer o cómo va a ser la manera de considerar para la nota? O sea, va a ser a ver, los criterios son los mismos en la primera unidad, agregando digamos, un elemento más. La vez anterior fue participación en clase y asistencia. Ese es el otro criterio es el examen. Así es. Exactamente. Doctor, ¿y la monografía cuándo deberíamos? Perdón. A ver, participación en clase es uno, asistencia es otro. La elaboración de los trabajos y exposiciones que han hecho es otro. El examen es otro y la monografía es otra. La monografía va a ser para la próxima semana, no va a ser en este. De tal manera que con eso puedan tener más posibilidades de aumentar su nota también, ¿no? Está bien, doctor. Y doctor, una consultita más. ¿El examen va a ser con cámara prendida? Igual que el anterior. Exactamente, igual que la vez anterior. Doctor, es que cuando nosotros, no sé si a los demás le pasa, es que cuando estamos con la cámara prendida, es como que se vuelve más lento. Y como que se paraliza a veces eso es lo que me pasó a mí en el anterior examen, a veces se paraliza la pantalla cuando estoy con la cámara prendida. Es que así cuando las exposiciones también a veces se va el internet. No sé si les pasa a los demás o solo es mi caso. No tendría por qué, porque no estamos interactuando por la plataforma, o sea, solamente lo que yo quiero es verlos. O sea, no están ustedes usando el audio, ni están usando más nada.
sea que en principio no tendría por qué paralizar. Quizás es un problema de su máquina, que puede estar saturada, ¿no? Entonces, yo le recomendaría darle una limpiada o utilice un celular para poder poner su cámara. Eso estaba pensando, utilizaría también el celular para que usted pueda verificar en sí. Sí, Ok, eso puede muchas ser. gracias. Ok. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces hasta el jueves. Cuídense. Buenas tardes. Chao, profesor, cuídese mucho. Bueno, ustedes.